Buenos días a todos, a todas. Un gusto presentar esta mesa, particularmente por la presencia de el doctor Naomar Almeida Filo. Formalmente lo vamos a presentar, aunque seguramente vamos a estar redundando todos lo hemos podido conocer, al menos a través de sus textos. Como decía Silvia Curaba recién, en muchos aspectos nos ha guiado en nuestra parte del recorrido. Bueno, Naomar es profesor titular de Epidemiología del Instituto de Salud Pública de la Universidad de Bahía, de la cual fue rector, también fue rector de la Universidad Federal de Bahía Sur. Es médico, magíster en salud comunitaria. Es básicamente una de las mejores cabezas de la epidemiología en las Américas. Doctor en ciencias honoris causa en la Universidad McGill de Canadá. Y nos va a acompañar también Natalia Raimondo Anselmino, que es doctora en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, investigadora categoría independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, del CONICET, de Argentina, profesora titular en la licenciatura de Comunicación Social de la Universidad de Rosario. Es codirectora del Centro de Investigaciones en Mediatizaciones. La epidemiología está de moda, asevera Naomar en el comienzo de La ciencia tímida, 20 años antes de la pandemia de COVID que conmoviera a la humanidad. Términos como incidencia, grupos de riesgo, tasa de replicación, mortalidad versus letalidad, comenzaron a propagarse a un ritmo mayor que la propia velocidad de contagio. Sin embargo, la epidemiología es mucho más que una numerología de la enfermedad. Nos advierte en sus textos el doctor Almeida Filo, dado que, parafraseando a Einstein, no todo lo que cuenta se puede contar. Y la define como una ciencia tímida, a contramano de la arrogancia de la economía, la exuberancia de la biología o de la madurez de la física. Hay que reconocer sin preconceptos que la epidemiología tradicional es irremediablemente positivista, en tanto ciencia básica del área de salud, que utiliza el método inductivo observacional que halla su principal referencia en el campo de los conocimientos biológicos. A este paradigma causal, o su versión ampliada multicausal, se contrapone la alternativa de la complejidad desarrollada por Edgar Morin a fines de los 80, que contrariamente al enfoque positivista convencional, cuyo objetivo es simplificar la realidad en busca de su esencia, intenta respetar la complejidad inherente a los procesos concretos de la naturaleza, de la sociedad y de la historia, tomando para ello un modelo explicativo de la indeterminación con funciones no lineales. En África Central hay un pueblo que no conoce la casualidad. Son los Asande, estudiados en la década del 30 por un gran etnólogo británico pionero de la antropología médica llamado Evans Pritchard en 1978. Para ellos no existen los golpes de suerte ni de mala suerte, no existe el azar. Nada que no sea determinado o estructuralmente explicado. El mundo Asande consiste en una maraña de cadenas de causalidad y en ellos, cuando fallan en la identificación de la fuente productora de una ocurrencia dada, aseguran que solo pudo haber sido brujería. Porque si el infortunio es resultado de brujería, o si ocurrió una predicción hecha por un oráculo lo suficientemente fuerte para anticipar la sucesión de eventos que resultará en el hecho en cuestión, se trata siempre de una explicación para tal acontecimiento
que nunca es atribuida al azar. En este sentido, podemos considerar que los Azande tienen una cosmología determinista, dentro de la cual hay explicaciones para cualquier suceso dadas primariamente por causas reconocibles. En otra región del continente se encuentra un pueblo que no conoce la causa, los aborígenes Kun, cazadores-recolectores del Kalahari, etnografiados por Lee en 1979. Ellos no conciben concebir la idea de conexión. En su modo de pensar, los nexos son inmediatos y se deshacen enseguida de las ocurrencias. Los Kun no almacenan alimentos, no tienen idea de límites, no planifican más allá de lo cotidiano. Sus cazadores operan con base en la creencia que los resultados de las acciones humanas son totalmente fruto de la suerte. Incluso ocurre que muchas veces a un cazador se queda semanas en el campamento sin salir con los otros porque se siente con mala suerte. He aquí una cosmología que podríamos llamar indeterminista. Para los aborígenes Kun hubo de hecho un principio, sin embargo, ahora los eventos están en el caos del mundo. Existe un tercer pueblo, nosotros, que es incierto, inseguro, confuso. A pesar de esto, el pueblo nosotros todo lo quiere saber, tener y ser. Orgullosos se autodeterminan modernos, buscando un contraste con los otros, a quienes consideran antiguos o atrasados. Piensan en causa, pero también piensan en no causa. Creen en la suerte y en la mala suerte y también creen en las determinaciones, en todas ellas. Algunas muy precisas, rígidas, muy estrictas y otras fluidas, imprecisas, más ambiguas. Pero nosotros no tienen certeza. A veces piensan que el mundo es un inmenso mecanismo todavía más determinado que el mundo Azande, donde la vida puede ser objeto y fruto de una planificación total. Sin embargo, en paralelo, se encuentra cada vez más fuerte entre nosotros la creencia en lo aleatorio como principio fundamental, en que el mundo es hecho de riesgos, todavía más que el mundo Kun, donde los eventos son resultados de procesos inciertos. Todavía así, aún en los momentos de mayor incertidumbre, los nosotros creen firmemente en el poder de la planificación positiva y entonces, dice Naomar, inventaron la epidemiología. Bueno, me parecía una introducción que tiene mucho texto del propio conferencista, como para darle la palabra entonces al doctor Naomar Almeida Filo. Gracias, Ricardo. Una advertencia. Yo estudié en libros en castellano, pero no tuve muchas oportunidades en la vida para vivir en sitios donde se habla el castellano y sus derivaciones, sus dialectos, en el cotidiano. Entonces, yo pido perdón por mi tratamiento muy limitado y restricto de la lengua de nosotros, la lengua de nosotros. Intentaron inventar el portuñol, pero portuñol no suena bien para nosotros y creo que no va a sonar bien también para vosotros. Entonces, paciencia, yo pido paciencia de ustedes para ese maltrato de la lengua que yo voy a hacer. Si el presidente de nuestra mesa me permite, yo me voy a poner de pie.
¿Puedo? Gracias, gracias. Por una razón también sencilla que ayer yo tuve, que me gusta mirar la cara y los ojos, en especial, de con quien hablo. El título, Epidemiología para qué, es un título que Ricardo y yo estamos proponiendo por el hecho de que el tema que yo estoy involucrado ahora es lo que llamamos de salud digital. Y ayer nosotros tuvimos acá una mesa sobre inteligencia artificial, que en la conclusión yo dije, bueno, dilemas y posibilidades, mañana yo voy a tratar un poco más porque no se trata solamente de inteligencia artificial, se trata de todo un cambio en nuestra cosmología que hace con que esa posibilidad que Ricardo ha anticipado de que nosotros somos deterministas y también indeterministas, se puede tratar ahora de una manera más instrumental con ese acceso a lo digital. Entonces, ese es el título, Epidemiología para qué en tiempos digitales, y ese es el temario que yo propongo en quizá unos 30 minutos hablar, presentar y después vamos a tener, espero, una discusión sobre eso. Un prólogo, yo voy a hacer un pequeño, muy corto prólogo. Hablaré del contexto contemporáneo de la pospandemia de COVID-19 por el hecho de que es como un marco histórico de que mismo la epidemiología, que era una ciencia tímida, dejó de ser una ciencia tímida porque todos los científicos de repente se declararon epidemiólogos. Eso pasó en Brasil y seguro que pasó acá también. Científicos de datos, neurocientíficos y muchas especialidades médicas, incluso los infectologistas todos eran de repente epidemiólogos. Y creo que el campo de la epidemiología se amplió y también lo que era una timidez ahora es algo que es un motivo de orgullo. Yo voy a hablar un poco de la transformación digital en los sistemas de salud muy rápido y presentar la epidemiología en su posición de eje de lo que en Brasil llamamos de salud colectiva. Y sé que en Argentina eso se comprende, pero en muchos otros sitios de América Latina se conoce como medicina social. Y la idea de que la salud no es solamente un tema para médicos y para la medicina, es también para un conjunto mucho más amplio y diversificado de profesionales de salud. Yo voy a hablar entonces de un posible rol de la epidemiología en esa salud digital, en esa transformación digital del campo de la salud. Y la conclusión será también muy breve y superficial, discusión sobre desafíos y perspectivas que pueden ser resumidas en la pregunta de epidemiología para qué en esa nueva configuración. Y los comentarios no son conclusivos, son inconclusiones. Bueno, el prólogo es que mi carrera como investigador ha sido en epidemiología hasta el año 2000 y en ese año yo escribí un libro en portugués y una casi versión de ese libro en español, no escribí en castellano, fue traducido, pero la traducción no es buena. Ricardo ya me había dicho que es una traducción muy técnica, pero hay
possibilidade de que se seja leído de uma maneira um pouco distinta, como uma história personal de alguém que ha hecho uma carreira em la epidemiologia, em 2 ou 3 generações, atravessando 2 ou 3 generações, por el hecho de que é uma ciência muito jovem, é aún muito jovem, tem 40 anos, e eu posso dizer que os científicos, os epidemiólogos que estão em los 70 anos, como eu, por exemplo, ou mais, hemos atravessado a inauguração da epidemiologia de uma certa maneira e sua evolução. Esse é o tema da ciência tímida. E depois da pandemia, com alguns outros textos, nós organizamos uma atualização da ciência tímida nesse livro que ha sido publicado em castelhano primeiro, Epidemiologia na pós-pandemia, pero a versão mais, eu diria que eu sou mais autor, é a versão em português, que estamos tentando fazer uma tradução da versão em português nesse momento. Então, esse é o prólogo para indicar algumas fontes de essa charla. Agora, o ponto 2, o contexto da pós-pandemia. Bueno, eu não sou científico social, economista, tal, pero todos nós temos uma ideia de que o mundo, nesse momento, passa por uma transformação global, com alguns pontos que são capitais, em especial uma transformação del modo de produção que se chama o modo de produção capitalista, bajo o efeito de la digitalização del mundo e de la dataficação de la vida. E são processos que han sido descritos com essas 2 palavras. E há uma consequência para a reconfiguração política que se ha chamado de ultraneoliberalismo, por el hecho de que temos uma convivência de lo que é mais atual e moderno com processos de 300 anos de existência na história que estão sendo negados nesse processo. Ao mesmo tempo, uma vanguarda tecnológica com uma regressão ideológica. E esse é o contexto em geral. Esse contexto tem processos econômicos, e alguns deles estão aí descritos, uma globalização do processo produtivo, os sistemas financeiros estão muito integrados, há uma transformação no trabalho, a produção se automatiza, há uma hegemonia do conhecimento como um ativo que faz com que a tecnologia se torne central em la produção econômica. E também tendências de cambio em lo que chamamos de conhecimento. A tecnociência é uma estrutura, há um cambio muito acelerado no conceito de espaço, de tempo, há uma intertransdisciplinariedade que se valora por el hecho de que há muita flexibilidade nessa condição, e há o que está muito abaixo, quizá vocês não podem ver aí, a hegemonia de lo digital. E ayer eu falei que
sería necesario para la crítica de la inteligencia artificial comprender lo que es inteligencia artificial. Y yo puedo decir que es necesario que tengamos una idea más precisa de qué significa digital. Por el hecho de que hablamos del digital, del virtual, de todo eso, sin mucha precisión. Y creo que alguna precisión conceptual es muy útil para que comprendamos la transformación digital que ya se pasa en el mundo. Y ayer nosotros tuvimos la charla del profesor Oscar. Ayer ha sido muy demonstrativa de esa transformación digital en la clínica, en la cirugía y en muchos procesos de organización de una medicina de datos, de una medicina de precisión. Esa transformación digital de los sistemas de salud tiene una historia que no es tan corta, es una historia casi que en paralelo con la historia de la epidemiología, 40, 50 años, la idea de una informática médica que después se cambia para una bioinformática, salud electrónica, telesalud y después salud digital. El término salud digital quiere de muchas maneras incorporar distintas prácticas y dimensiones. Por ejemplo, la dataficación de los registros, la organización de plataformas de datos y lo que en inglés se llama Big Data, y que yo tengo siempre una cuestión con el uso de los términos en inglés, el uso automático de los términos en inglés. Tenemos en portugués megadados, en español puede ser megadatos, hace sentido y no necesitamos hablar de Big Data para eso. Y lo que ayer también tuvimos acá una buena discusión, el uso de la inteligencia artificial. Y ahí yo puse con algún grado de énfasis la idea de que hay una nueva territorialidad en la organización de los sistemas de salud. Tuvimos también ayer una discusión muy interesante aquí sobre el concepto de territorio y la organización de sistemas de salud con base en una jerarquía de complejidad, pero una jerarquía regionalizada, donde atención primaria a la salud, como captación de casos para una atención secundaria en la salud y después un filtro para el cuidado terciario cuaternario de salud. Y la idea de una digitalización implica una desterritorialización material y una reterritorialidad digital, por el hecho de que ahora la ubicación material no importa tanto. Esa charla puede ser vista en tiempo real a 1.000 kilómetros de acá, a 2.000 kilómetros, a 10.000 kilómetros y no importa la distancia física. Y entonces esa metapresencialidad ya es una realidad posible y creo que va a cambiar la noción de planificación y de organización de sistemas de salud. Entonces, pasamos para el tercer punto, que es la ubicación de la epidemiología. ¿Cuál es el lugar de la epidemiología? Es sencillo de hablar de eso en términos del campo de la salud colectiva. En América Latina en especial, no hablo algo que pueda ser comprensible para los
los profesionales de salud del hemisferio norte, porque nosotros tenemos una historia de desarrollo, de reflexión sobre salud, que empieza en la medicina social, pero se expande para la salud colectiva como un área de ciencias, de humanidades y también de artes también, que llamamos de campo de la salud colectiva, que tiene 3 ejes más conocidos. Un campo de aplicación tecnológica, que es la planificación y gestión en salud. Un campo de promoción de políticas sociales, que es la promoción de la salud. Y la epidemiología. La epidemiología es el tercer eje de ese campo de la salud colectiva, que é atravessado por políticas públicas, por temas ambientales, por práticas de educação, de comunicação, muito de lo que chamamos de cambio de comportamento, de conduta, é necessário por processos de educação. A saúde individual, que pode ser pensado como el aporte clínico a la salud de los sujetos también está involucrado. Mucha reflexión, pensamiento y discusión de los temas sociales, económicos, políticos, entonces ciencias humanas y sociales en salud. Y claro, matemática y estadística, porque yo había dicho que la epidemiología no es la mera numerología de la salud, pero sin números no hay epidemiología. Lo que pasa es que necesitamos comprender y dar sentido a los números. Entonces, eso es lo que nosotros podemos decir, que la ubicación de la epidemiología como eje del campo de la salud colectiva es un punto de partida para comprender un posible rol, lugar de la epidemiología en ese cambio de las prácticas de salud bajo la influencia de esas perspectivas de lo digital. Y ahí es nuestro próximo tema, e aí é um diagrama, se chama diagrama de Venn, que é um diagrama que indica interações e interseccionalidades, e aí está uma ideia para, é mais uma proposição, é algo que está nesse momento em construção. Aqui é uma representação do campo da saúde coletiva. Vocês podem ver a epidemiologia, planificação política e gestão em saúde, promoção da saúde. A saúde coletiva tem um aporte muito forte das ciências sociais e humanas em la saúde, humanidades digitais, filosofia, antropologia, economia, direito cada vez mais, geografia e outras. Pero lo que se llama de ciencias de datos, pero hay otros nombres, ciencias de la información, una perspectiva muy pragmática de la informática, y todo eso teniendo la cibernética como una de sus raíces. Ese campo se superpone al de la salud colectiva, de las ciencias sociales de la salud, sin olvidar las ciencias básicas de la salud humana y sin olvidar la salud individual, todo el conjunto de conocimiento necesario para la toma de decisiones, para el tratamiento, la terapéutica y el diagnóstico. Entonces, lo que llamamos de salud digital es un recubrimiento de esa área transdisciplinaria que integra todos esses saberes. Queda claro como proposição de representação visual.
E aí, essa é uma tabla, está um pouco, há demasiadas informações. Uma das regras da comunicação é que a informação não deve ser apresentada de uma maneira com muita confusão, mas eu posso explicar que acá estão as prioridades de produção de conhecimento e acá estão as áreas temas, que são 5 áreas temas de lo que se pode chamar de saúde digital. O área tema de la base física ou de la infraestrutura, o término já está bem consolidado. La telesalud, telemedicina correlatos, los prontuários eletrônicos e aplicativos, la quarta dimensão, la de megadatos, e a inteligência artificial como na quinta dimensão. E acá está em amarillo a indicação de que pode ser o domínio da epidemiologia, ou melhor, a contribuição da epidemiologia para essa construção mais ampla do campo da saúde digital. E aí, desafios e perspectivas, e já estamos nos dirigindo à conclusão. Minha proposição é organizar esses desafios de uma maneira que haja sentido sua distinção, porque alguns desses desafios são ontológicos, se referem a novos objetos, outros são mais logísticos, é decir, se referem a uma construção metodológica, outros são mais analíticos, outros são mais heurísticos, que se referem à interpretação, e muitos de eles são políticos ou ético-políticos. Essa foi a conclusão de nossa charla ayer, e agora eu vou tentar fazer desdoble de esses desafios e perspectivas. Os ontológicos, novos objetos, estão sendo nesse momento construídos, fenômenos complexos, alguns deles são singulares, é decir, não tem uma repetição, não se espera uma repetição. Muitos são emergentes, porque não havia isso antes, e se cria. E isso também, ayer foi uma pergunta que fizeram na discussão: quais são as novas formas de desigualdade que são criadas em la digitalização da saúde? E, é claro, práticas de resistência que são novas, são pouco conhecidas, e fazem parte dos desafios para nós compreendê-las. Por exemplo, o fenômeno mundial de las redes sociais. É algo que há toda uma discussão que já se instrumentaliza, se influencia incluso na política, pero há uma compreensão aún limitada e restrita de quem hace a saúde. Os desafios logísticos. Os desafios logísticos se referem a el posicionamento de insumos, etapas, recursos para a produção de conhecimento. Então, a digitalização permite algo que antes se pensava só em teoria. Por exemplo, a ideia de fazer investigação empleando conjuntos metodológicos e não solamente desenhos de investigação aislados. Também é possível, com o aporte do digital, produzir dados, que essa é uma proposição que eu hago, de dar nome a esses dados, dados metaformes. Metaformes quer dizer que os dados não necessariamente agora se devem reduzir a los dados quantitativos, a los números, para que sejam analisados bajo a epidemiologia. Um exemplo muito sencillo:
el sonido, imágenes, hechos, processos, todo pode ser enregistrado com esses aparatos, esses pequenos aparatos que creio que quase todos vocês têm. E esse registro é registro que está tão fácil que a nós que venimos de uma geração onde, por exemplo, uma fotografia esperava 2 semanas para que se pudiera almacenar e depois traduzir em objeto material que tinha uma duração muito corta, uma fotografia. Agora está tão fácil, tão sencillo, tão barato, que se pode registrar todo. E se faz muito pouca investigação aún com esse aparato, com essa possibilidade, com essa perspectiva. Os dados metaformes podem ser imagens, onde o análise é uma análise de padrão de reconhecimento de imagem. Ayer hablamos sobre uma das coisas que chamamos de inteligência artificial, são programas que fazem reconhecimento de padrões, que podem ser padrões de imagem, padrões visuais, mas também padrões sonoros, também padrões conductuais, também padrões geográficos e tudo. É possível também automatizar o registro de los dados. O que quer dizer automatizar? É decir, ter um aparato que pode registrar o dado em tempo real sem uma pessoa humana haciendo esse trabalho artesanal. Então, o que era se chamava de coleção ou recolecção de dados, que pessoas, nossos estudantes de pós-grado, por exemplo, faziam. Agora se pode fazer de uma maneira mais automática. Gestionar monitoreio, é decir, não solamente a recolecção ou a produção de los dados em momentos instantâneos, pero em processos. E a plataformização de esses dados. E isso já se faz, já há muitos exemplos que, creio, cambiaram a logística de produção de conhecimento em saúde. E a analítica, os processos de análise de los dados, também eu não vou entrar em muitos detalhes nisso, mas eu posso dizer que é possível produzir conhecimento nesse momento com uma automatização da análise. Pero lo que não pode ser automatizado, é decir, deixar para um programa, um aparato hacerlo, e sigue sendo uma prerrogativa humana hacerlo, é a compreensão, a interpretação, a hermenêutica, que se cambia, é uma nova hermenêutica, pero sigue sendo nossa responsabilidade. Pero pode ser uma interpretação mediada ou orientada por inteligência artificial, nenhum problema. Há toda uma possibilidade de recriar a predição, e eu posso falar sobre isso se alguém se interessa na discussão. A inferência, que é um processo de produzir conclusões a partir da análise de dados, com as bases massivas de megadados, se tem regras de inferência que são novas, e algumas delas aún em construção. E claro, a ideia de la causalidade, que era uma ideia mais binária, e o pequeno fragmento que Ricardo ha leído na introdução, e foi um efeito de retórica, eu apresentei a noção de causalidade como causa ou acaso, e não é assim.
hay muchas superaciones de ese binario y esas superaciones son hechas factibles con la digitalización. Entonces, la idea de sobredeterminación, que era una idea hasta poco tiempo, una idea abstrata, teórica, se puede tener ahora una operacionalización de esa idea con una categoría más amplia, más general de la noción de determinación de maneiras muito mais criativas que necessitamos desenvolver e explorar. Eu vou passar isso e se alguém tiver um interesse especial, regresso, porque meu tempo já está curto, para falar de los dilemas políticos. O dilema político mais claro que eu penso é muito sério, ha sido de alguma maneira referenciado por el rector ayer. E o dilema é: a urgência não é desculpa para a superficialização de los processos, uma compreensão mais simplista, não simple, não sencilla, mas simplista, uma simplificação. Então, o dilema de uma urgência reactiva, que é isso? É quando o gestor de saúde tem um problema, chama seu grupo de inteligência artificial ou de saúde digital ou sua agência de tecnologia de informação e diz: eu tenho esse problema. E então a resposta é uma solução imediata. E em geral, as soluções imediatas para problemas complexos não são soluções corretas, não são soluções rigorosas. Então, o dilema entre a urgência reactiva versus uma consistência, um rigor, um cuidado. O outro dilema é a rentabilidade frente à qualidade e equidade. Se os processos de digitalização são dominados por as tendências de produção de lucratividade, se diz lucratividade, como é? Rentabilidade. De rentabilidade, a resposta não será a equidade, porque a equidade é sempre mais cara. E não será a qualidade, porque a qualidade também é mais cara. Se esse dilema não foi tratado como uma questão política, as respostas serão as respostas mais fáceis, mas também aquelas que nos comprometem e nos alejam da responsabilidade social e política da saúde. E aí, há também outro dilema que é da dependência tecnológica versus uma apropriação sociotécnica, crítica e soberana. Por isso que sempre há a necessidade de que é necessário que se haga uma apropriação com uma compreensão do processo, porque senão nós estaremos sempre comprando ou alquilando soluções. E isso nos retira de um domínio político do processo. E aí, então, há outros desses dilemas, mas creio que o dilema que está nesse ponto é a superação de um individualismo por uma solidariedade. E é claro que haverá toda uma possibilidade de que a transformação digital seja ou um elemento, uma tendência, um vector de profundização da dominação, ou pode ser um factor, um processo possível de emancipação nesse ponto mais amplo. E aí eu creio que tenho os comentários inconclusos, que é solamente um intento de
de poner en sentencias más cortas el resumen de todo eso que hablamos, la emergencia de eventos, de nuevos objetos, el potencial de producción de conocimiento y la epidemiología como una ciencia de información que, es claro, habrá una lucha, una disputa en términos de las ciencias de datos más inespecíficas, nosotros ya tenemos eso, y ese es el final. Tenemos una agenda prioritaria que es consolidar la posición de un aporte más colectivo a los problemas de salud entre las ciencias de la salud. La epidemiología puede ser protagonista en ese proceso, entonces es un para qué muy claro, y finalmente para que la epidemiología sea una herramienta para esa apropiación sociotécnica crítica de las tecnologías digitales en salud. Fue eso, Ricardo, que yo puso junto y creo que puede alimentar una discusión entre nosotros. Muy bien. Bueno, les propongo que escuchemos a Natalia ahora y luego establecemos un diálogo. Bueno, buenos días. Y creo que va a haber muchas cosas para dialogar, porque me sorprendió la cercanía con el campo de la comunicación. Pero antes de empezar, quiero agradecerles la invitación a la Secretaría de Salud Pública Municipal, especialmente a los colegas de la Dirección de Comunicación, que sé que tuvieron la iniciativa de sumar a alguien que es foráneo al campo concreto de la salud, aunque con la mirada de la salud colectiva que tiene Naomar. Ahora entiendo más por qué estoy acá compartiendo este espacio y lo celebro. Espero que lo podamos aprovechar, y desde ya también les agradezco a todas las trabajadoras y los trabajadores de la salud que se quedaron acá a escuchar y que, bueno, son un montón. Mi idea es compartirles hoy 5 claves o ideas básicas que considero fundamentales a la hora de comprender la dimensión comunicativa o significante de cualquier política vinculada con la salud, que entiendo que permitirían optimizar el modo que comunicamos al respecto, y que, como recién explicó Naomar, el campo de la educación y la educación, la comunicación y la educación también forma parte de ese entramado complejo que es la salud colectiva. Pero antes de pasar a las 5 claves, quiero hacer 2 aclaraciones. La primera es que a lo largo de mi exposición no voy a dar nombres puntuales ni a hacer ninguna cita, porque creo que no es necesario en esta ocasión. Pero, sin embargo, todo lo que voy a plantear se sustenta en los consensos más actuales del área de las ciencias sociales, que se ocupa de las problemáticas vinculadas con la comunicación social, y por lo tanto me apoyo en una serie de investigaciones y estudios empíricos al respecto, aunque no los voy a ir nombrando a medida que vaya exponiendo, me los voy a apropiar momentáneamente. Y la segunda aclaración es que voy a leer, porque suelo irme por digresiones innecesarias. Entonces, para acotarme y usar el tiempo que me dieron de modo limitado, preferí tomar la decisión de leer. Entonces, sí, ahora la primera clave... perdón, tengo esto yo, que me olvidé, que necesito para pasarles la diapositiva. Para allá, para allá, para allá. Ahí está. Bien. La primera clave, entonces, es que el sentido siempre circula, y que en eso se parece un poco a un virus, ¿no? Porque su existencia depende de un soporte que justamente le permita la circulación. Y esto es así porque la comunicación humana, como la mayoría de los fenómenos contemporáneos, e incluso como tal lo explicó recién Naomar, los fenómenos vinculados con la salud, la comunicación también es un fenómeno no lineal, alejado del equilibrio, y por lo tanto, incluso la comunicación más elemental, que es aquella que tiene lugar cuando 2 personas interactúan compartiendo un mismo
espacio y un mismo tiempo, incluso allí la comunicación tiene que ser definida como un fenómeno del orden de la complejidad. Por lo tanto, si de abordar la comunicación pública en salud se trata, conviene admitir que es imposible controlar cabalmente el sentido de una comunicación. O en otras palabras, que la comunicación sea completamente eficaz no es más que un ideal inalcanzable, porque el sentido siempre circula, no es inerte, sino que se transforma, se mueve, se filtra, no es propiedad de un individuo, sino que es supraindividual, es decir, es producto del intercambio y de la negociación entre actores o partícipes de la comunicación. A su vez, el sentido está siempre inmerso inevitablemente en la tensión entre alcance y persistencia en el tiempo. Y esto ha sido así desde nuestros orígenes como especie biológica, dado que la historia de nuestra hominización es también la historia de nuestra coevolución con las tecnologías de la comunicación que hemos inventado para procurar que nuestras palabras puedan perdurar en el tiempo, pero también puedan ser difundidas en mayor escala. Desde que empezamos a tallar palabras en piedra y pasamos luego a escribir sobre papiro y luego sobre cuero de animales como soporte de la comunicación humana, y eso fue hace 25 siglos, no hemos dejado de buscar modos de vehiculizar y agilizar los intercambios de nuestros discursos sociales. Y con el derrotero de las revoluciones en las tecnologías de la comunicación humana, se han ido paralelamente transformando los regímenes de autoridad, de acreditación del saber que se considera socialmente válido en cada época, las lógicas de legitimación y deslegitimación y la conformación de los colectivos o las agrupaciones que se generan tanto del lado de la producción como del lado de la recepción o el consumo de los mensajes que intercambiamos en todos los órdenes de nuestra vida social. Y justamente es ese proceso que ha ido variando en el tiempo, que por ejemplo permite explicar hoy fenómenos actuales como el del negacionismo que mencionó al comienzo de su exposición Neomar. La clave 2, ahí está, para allá es la cosa, es que experimentamos el mundo al que procuramos darle sentido de dos diferentes modos. En primer lugar, tenemos la experiencia individual no mediatizada, que sería la experiencia directa del mundo, esa que está limitada al contexto inmediato con el cual podemos tener un contacto personal de aproximación física. Y, en segundo lugar, está la experiencia colectiva más mediatizada, que es aquella que se configura cuando accedemos a informaciones publicadas en los medios masivos de comunicación, como la prensa, la radio o la televisión, que nos cuentan eso que ocurre en el mundo, que solemos llamar actualidad, que es en realidad una realidad intersubjetiva a la cual no accedemos de modo directo. Esto supone no desconocer que todos accedemos a información relevante sobre la cotidianeidad, sobre salud o sobre cualquier otro tema, de una y de otra manera, y que la relación entre ambos tipos de experiencia del mundo suele variar de acuerdo a la escala territorial de la ciudad que habitamos. Es decir, que residamos en una ciudad de escala pequeña o mediana o en una ciudad metropolitana como esta, tiene un valor significativo para pensar el modo en que se articulan esas dos tipos de experiencia del mundo. Ahora bien, a esos dos órdenes de nuestra experiencia en el mundo, que en nuestras sociedades actuales ya se encuentran bastante estabilizados, actualmente podríamos sumar un tercero, que es el de la experiencia interindividual o grupal, que se mediatiza, pero se mediatiza ya no a través de los medios con alcance masivo, sino a través de plataformas que tienen fisonomía de red. Eso que solemos llamar como redes sociales. Sobre las consecuencias de esto voy a volver en la cuarta clave, pero ahora vamos a pasar antes por la tercera, que es aquella que propone que el modo en que nos informamos sobre el mundo, sobre salud o sobre cualquier otro tema, está estrechamente vinculado con nuestras creencias y que a su vez
nuestras creencias orientan nuestras acciones más cotidianas. Digo, vuelvo al relato de Ricardo, elaborado por Neomar, de lo que hacían como forma diferente esos dos pueblos, que no recuerdo su nombre, y el nosotros, no ese tercero que somos nosotros, que tiene una cosmología diferente. Eso se explica justamente por esta relación. Hay una estrecha ligazón, por un lado, entre creencia y acción, esto es, entre creencias y conductas o comportamientos, y una relación de interdeterminación entre creencias y prácticas informativas. Porque las creencias que tenemos tienen la naturaleza de un hábito, y justamente los hábitos son los que estructuran nuestro comportamiento. Nuestras creencias nos tranquilizan, guían nuestros deseos y conforman nuestras acciones, porque es a partir de nuestras creencias que realizamos juicios sobre la realidad, como por ejemplo si pensamos y declaramos que tal o cual actitud es contagiosa o que el consumo de tal producto puede prevenir determinada enfermedad o aliviar determinado malestar. Y por lo tanto son nuestras creencias las que nos ponen en condición de actuar de determinada manera y no de otra, justamente porque conforman nuestra cosmología. Solo para ilustrar esta idea, rememoro un momento ciertas creencias populares en la Argentina, no sé si lo mismo sucedía en Brasil durante la epidemia de poliomielitis en la década del 50, que en el caso local se traducían en acciones dirigidas a evitar la propagación de la enfermedad, como cuando se baldeaban las veredas con lavandina o se pintaban los cordones de la calle y los troncos de los árboles con cal, como lo ilustra la imagen que está en el sector superior de la diapositiva, o también se colgaba una bolsita blanca con alcanfor del cuello de los niños. Los más grandes en el auditorio seguramente recordarán estas prácticas, tal vez los más jóvenes no, pero las pueden googlear. Y en ese momento se hacía eso porque la población creía que de esta manera se rechazaba el virus que producía la poliomielitis, ¿no? Una especie de pseudoepidemiología popular que no siempre coincidía con las medidas de higiene propuestas oficialmente, y que incluso muchas veces estaba en contra de lo que se proponía oficialmente. Paralelamente a las creencias, las prácticas informativas que son habituales en determinada población y que, como mencioné antes, varían de acuerdo a la escala territorial, repercuten en las características de la información con la que los ciudadanos cuentan para gestionar su vida cotidiana, sus creencias y sus comportamientos, ya sea en normalidad o en contextos de emergencia, y además las creencias vinculadas a la salud, y con esto no solo qué creemos, sino también a quién o en quiénes creemos, orientan los modos en que los individuos buscan, elaboran, comparten y producen información sobre la salud. Esta clave es importantísima, sobre todo si consideramos que en el marco de una política sanitaria inevitablemente es necesario orientar los comportamientos de la población objetivo de nuestra intervención, aunque ciertamente modificar creencias no es una tarea sencilla. Habría que ver si podíamos convencer a los Kuhn de que hicieran como los otros o los nosotros como ellos, ¿no? No es una tarea sencilla, pero es la única manera de transformar los comportamientos humanos, salvo que lo hagamos a la fuerza, con algún tipo de coerción, como puede suceder nada más que en situaciones excepcionales, como pasó en pandemia, donde se sanciona posibles desvíos a la norma, pero si no, digamos, en sociedades democráticas, por fortuna, no lo hacemos a la fuerza. Y esto es así porque el ser humano es tenaz en sus creencias, es decir, solemos aferrarnos tenazmente a lo que creemos, salvo en rarísimas excepciones, vamos a modificarlo, porque a la hora de informarnos acostumbramos a ser selectivos. Buscamos consciente o inconscientemente esa información en fuentes que se adecúen a nuestra forma de ver y entender el mundo, a nuestra cosmología, y no en aquellas que lo contradigan. Esto es algo que se suele llamar como sesgo de confirmación.
Por lo tanto, en esta relación de interdeterminación entre creencias e informaciones, buscamos informaciones que confirmen esas mismas creencias que nosotros ya tenemos. Además, las creencias también circulan, es decir, se socializan bajo la forma de informaciones. Y la circulación de una determinada información es, por lo tanto, partícipe y síntoma de la aceptación, el rechazo o la modificación de alguna creencia. Y es precisamente por eso que es importantísimo atender a las informaciones que circulan socialmente, más allá de los canales oficiales, y eso sucede hoy, por lo general, en las plataformas con fisonomía de red, para saber cómo y cuándo intervenir institucionalmente sobre ese circuito informativo, porque si esa información circula, por algo es. En ese sentido, las crisis sanitarias, sobre todo aquellas que implican una cotidianidad al menos parcialmente alterada, suelen ser momentos fértiles para observar y analizar cómo se reconfiguran las representaciones y creencias de la población en torno a tópicos vinculados con la salud. Por ejemplo, creencias acerca de los virus o la gravedad o levedad de las enfermedades, pero también de las medidas de prevención, promoción y control promovidas por los gobiernos. Y por lo tanto, a pesar de que nadie quiere pasar una crisis sanitaria, esas crisis pueden constituirse, cuando suceden, y nosotros no las podemos parar, en verdaderos laboratorios para observar cómo se reentraman las prácticas informativas de la ciudadanía. Sabemos que la organización y coordinación generalizada de acciones, ya sean individuales o colectivas, destinadas a enfrentar cualquier situación de emergencia, depende en gran medida de los convencimientos y las creencias que los movilizan, que movilizan esas acciones. Sobre todo cuando las acciones promovidas por las instituciones de salud se orientan a contramano o a contrapelo del hábito general y pretenden o requieren que se reorganicen los comportamientos ordinarios de la población de manera abrupta, ¿no? Por ejemplo, cuando en pandemia se solicitaba durante el aislamiento social el quédate en casa o el uso de barbijos, o cuando se explica en época de dengue, como a veces sucede acá, cómo descacharrar una vivienda para evitar la proliferación del mosquito que es vector de la transmisión. Entonces, para lograr altos grados de coordinación y cambiar los comportamientos de la ciudadanía, es preciso que muchísimas personas confíen en o le den crédito a lo que están haciendo o a lo que se les demanda hacer, ¿no? Quedarse en casa, transformar sus mecanismos de socialización, vacunarse o cualquier otra predisposición a la acción que se requiera oficialmente. Y por eso coincido con Omar que una concepción de salud como la que él propone considere también disciplinas que están por fuera del ámbito específico, ¿no? de la medicina y de otras disciplinas que sí suelen tradicionalmente estar más involucradas con esos problemas. Y ahora sí, la clave 4 es aquella que propone que habitamos en sociedades altamente mediatizadas e incluso hipermediatizadas, en las que ya no existe solo uno, sino dos sistemas de medios. Y en este punto, antes de avanzar sobre los sistemas, quiero aclarar que, aunque la palabra es, en este sentido parece proponer algo contradictorio, los medios no son medios, en el sentido de que no son meros canales de comunicación, sino que en la actualidad tienen una naturaleza ambiental y constructiva de nuestra realidad social, porque con el paso del tiempo se han convertido en verdaderos entornos, ambientes, en los cuales realizamos muchas de nuestras prácticas cotidianas, por no decir todas. Y ciertamente todas las instituciones sociales dependen del funcionamiento sistémico de los medios, es decir, que ninguna está exenta de estar atravesada por la lógica del sistema de medios, la de salud entre ellas. Y esto significa que los medios de comunicación que son utilizados para informar, no solo informan, sino que dan forma a la percepción y la cognición humana, al tiempo que modean el modo en que los individuos nos vinculamos con las instituciones.
Ahora bien, en el marco del proceso histórico de mediatización en nuestras sociedades occidentales, al menos, durante todo el siglo XX y los primeros años del siglo XXI, fueron los medios de comunicación llamados masivos los que monopolizaron la puesta en circulación de la comunicación pública. Y en ese momento, durante ese trayecto, varias generaciones, abuelos, padres e hijos, accedían a la información sobre salud o sobre cualquier otro tema de una forma bastante similar, ¿sí? Es decir, accedían a través de los mismos medios. Pero eso comenzó a cambiar hace una década y media atrás aproximadamente, sobre todo producto de la sinergia impulsada por el desarrollo de Internet, de los dispositivos móviles como el teléfono celular inteligente, las tablets o las computadoras portátiles y las plataformas de redes sociales. Al punto que hoy habitamos en sociedades que se definen como hipermediatizadas, porque ya no hay solo un sistema de medios que tiene funcionamiento broadcasting, es decir, un sistema que está centralizado en pocos medios que producen y emiten un contenido dirigido al gran público, sino que hay otro sistema con el cual convive ese primero, que comprende muchas plataformas con base en Internet y en la telefonía móvil, sí, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok y un largo etcétera. Y este segundo sistema está comprendido por una serie de componentes que no tienen funcionamiento broadcasting, sino networking, es decir, que no está centralizado, sino que opera de muchos a muchos y que da lugar a un nuevo tipo de sociedad donde los individuos, los colectivos y las instituciones también generan o producen mediatización y sus discursos pueden alcanzar así repercusión equivalente a la que hasta hace una década y media era exclusiva de los medios masivos de comunicación. Esta coyuntura de multiplicación de las alternativas para la comunicación pública de la salud conlleva desafíos y oportunidades, pero también conlleva algunos riesgos. Por ejemplo, no hay que dejar de considerar que la profundización en la diversidad y heterogeneidad de los medios que consumimos no es algo menor, porque eso ha incrementado exponencialmente las diferencias generacionales en el consumo de información. Si ya no pasa, como pasaba antes, que abuelo, padre e hijo estaban accediendo a la información a través del mismo canal. Y no solo porque varía actualmente el medio que es utilizado de acuerdo a la generación, sino también porque varían las distintas materialidades que dan soporte a la información. Esto es, no es lo mismo consumir algo a través de un texto lingüístico, a través de un video o a través de audio. Porque cada uno de los soportes de la información está asociado o activa determinadas capacidades cognitivas, perceptivas y socializantes y por lo tanto no da lo mismo, no es inocuo a través de cuál de esas materialidades significantes una población se informa sobre salud o sobre cualquier otro tema. Por otra parte, y desde el punto de vista de la comunicación institucional, otro aspecto a contemplar en relación con esta cuarta clave es que los dos sistemas que conforman el ecosistema mediático contemporáneo operan con diferentes lógicas, sobre todo con diferentes lógicas que impactan en la visibilidad de la información. Mientras que el sistema de medios tradicionales opera, por ejemplo, con las lógicas de la noticiabilidad o la primicia, el sistema de plataformas con base en Internet tiene otras lógicas, como por ejemplo criterios algorítmicos que performan también la praxis que allí tiene lugar y promueven determinadas acciones y ocluyen o evitan otras. Y en líneas con esto, vale hacer notar que en el contexto de las transformaciones que en los últimos tiempos se han dado en el ecosistema de medios, se ha venido observando que la plataforma de WhatsApp, sobre la que me interesa detenerme puntualmente por su relevancia para la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, ocupa un lugar crucial en los intercambios personales mediatizados, ya sea de modo interindividual o cuando nos comunicamos en el marco de un grupo,
con consecuencias, creo yo, significativas en la dieta informativa de cualquiera de nosotros. Se puede citar como un dato duro no menor que la tendencia del crecimiento de WhatsApp, ya presente los años previos a la pandemia por COVID-19, se profundizó un poco durante la cuarentena y también luego de ella, ¿no? Por ejemplo, según un informe publicado por Telecom, en Argentina el uso de WhatsApp se acrecentó en un 62% cuando se declaró el ASPO en 2020 y tuvo picos durante la pandemia de hasta más del 120%. Y en relación con la dieta informativa, se sabe que consumimos cada vez con mayor preponderancia contenidos a través de WhatsApp, que a diferencia de los que publican los medios tradicionales, no atraviesan rutina de verificación alguna. Por ejemplo, no se chequean las fuentes, ni se chequea tampoco la validez de los datos que se suministran allí. Están menos estabilizados y poseen una fuente de autoría usualmente inalcanzable, es decir, que no es posible saber quién lo produjo originalmente y, sin embargo, aunque suceda esto, hay una tendencia creciente a compartir esa información, es decir, a promover su viralidad. ¿Y por qué sucede esto, no? Bueno, porque como lo explicó Eliseo Verón, que es el único que me voy a permitir nombrar, que es uno de los fundadores del campo de la comunicación en Argentina, no es porque hemos constatado que un discurso es verdadero, que creemos en él, sino que es porque creemos en él que lo consideramos verdadero. Nuevamente, volvemos a la relación entre prácticas informativas y negacionismos. Y ahora podríamos preguntarnos en qué mecanismo se apoya entonces esa creencia o esa confianza. Y yo creo que esa pregunta en épocas de negacionismos, que creo que hay varios, es importantísima para la salud o para cualquier otro ámbito de desempeño público. Y una respuesta posible es que el discurso en que creemos es aquel cuyas descripciones son las más próximas a las descripciones que nosotros mismos haríamos de cualquier fenómeno si hubiéramos tenido de este fenómeno una experiencia directa, de esas dos experiencias del mundo, la directa, que nos permitiera contarlo. En otras palabras, aquel discurso en el que creemos es aquel con el cual nos identificamos, es decir, con el que sentimos cierta relación de identificación. Y por otra parte, volviendo a la relación entre información, creencia y acción, que mencioné en la clave anterior, me gustaría insistir con la siguiente idea. Si queremos cambiar u organizar ciertos comportamientos ligados con la salud, no alcanza solo con trabajar sobre la información que se brinda oficialmente, porque son las creencias que tiene la población objetivo de esa información las que frecuentemente nos permiten entender las razones más profundas de aquellos comportamientos sanitariamente incorrectos o epidemiológicamente incorrectos, como por ejemplo la tendencia decreciente en el uso de preservativo como medio para prevenir las enfermedades de transmisión sexual o el embarazo no deseado, o cualquier otra transgresión. Yo busqué en los diarios, la semana pasada busqué las noticias de la semana y encontré estas, ¿no? Como otras transgresiones como no vacunarse contra el sarampión, que está teniendo consecuencias directas acá en Argentina, que son conductas que no pueden explicarse simplemente por falta de información, o otro término que se usa mucho en la actualidad, por desinformación, porque hay razones más complejas que eso. Y sí, para terminar, la quinta clave, que es que consumimos información en píldoras, descontextualizadamente, en pequeños intersticios de tiempo y preponderantemente en movilidad. Con esta última clave me propongo remarcar algunas de las principales particularidades de las prácticas informativas contemporáneas, pero quiero empezar por aclarar que la categoría prácticas informativas no se circunscribe exclusivamente a aquellas que se llevan a cabo en el ámbito particular de los medios de comunicación tradicionales, los que se llamaban masivos, ni tampoco se circunscribe a aquello que hacen solamente los profesionales de la comunicación, ¿sí? Los periodistas, los cronistas, los reporteros gráficos, los diseñadores, sino que por el contrario entendemos a las prácticas informativas como un conjunto diverso de actividades
llevadas a cabo por cualquier persona, por cada uno de nosotros, que se orientan a buscar, consumir, usar, reelaborar, compartir, pero también producir información en el marco de nuestra vida cotidiana. Esas prácticas suelen depender de diversos factores, como la dimensión territorial, el nivel socioeconómico o el género o la franja etaria a la que se pertenece, pero podemos generalizar diciendo que en la actualidad la información se consume en píldoras, es decir, en pequeñas unidades de contenido, en diversos momentos y en cualquier parte, y ya no a las 12 del mediodía o a las 9 de la noche cuando estamos todos sentados o estábamos todos sentados en un mismo ambiente de la casa mirando la televisión, o los domingos a la mañana leyendo el diario, o leyendo el diario a la mañana en el trabajo. Si eso ha cambiado mucho. Acercándonos a los datos, por ejemplo, tenemos que, según la Encuesta Nacional de Consumos Culturales, que fue realizada por última vez en Argentina en el 2022, y se publicó en 2023, según la encuesta, la mayoría de las y los argentinos miran televisión de aire o de cable y lo hacen a través del televisor. Eso como dato general, pero ese dato varía notoriamente según la edad. Por ejemplo, si bien el consumo de televisión es prácticamente universal entre los adultos mayores, es decir, entre las personas que están dentro de eso que se llama también tercera edad, ese porcentaje desciende abruptamente dentro de la población joven que va entre los 18 y 29 años. El mismo estudio muestra, además, que casi toda la población nacional usa redes sociales y la presencia de WhatsApp es, por supuesto, universal, pero también son masivos YouTube, Facebook, Instagram, y esto conlleva un crecimiento del consumo de información en cápsulas a las que se accede frecuentemente mediante la pantalla no del televisor, sino del celular, de modo descontextualizado, porque no están marcados por la estructura o la organización o la programación que brindaban antes los medios tradicionales como la radio, la prensa o la televisión, ¿no? Porque uno no consumía un fragmento de una entrevista que se había hecho por radio, algo que yo consumo en Instagram, por ejemplo, sino que escuchaba un programa de radio y en el marco de ese programa accedía a esa entrevista, por ejemplo, a un experto en salud. E incluso son contenidos cada vez más audiovisuales que no necesariamente vemos porque los hemos buscado voluntariamente, es decir, no prendimos el dial de la radio o prendimos la televisión o compramos un diario, sino que nos llega incidentalmente cuando nos encontramos en alguna de las plataformas de redes. ¿Sí? Nos llega porque el algoritmo nos lo recomienda, nos llega porque nos lo compartió un amigo, pero no lo buscamos. Es decir, accedemos a información sobre salud o sobre cualquier otro tema que ni siquiera hemos buscado. En relación con el soporte, es decir, con la materialidad significante mediante la cual se comunica la información, se sabe que el video online ha incrementado notoriamente su relevancia como fuente de noticias. 2/3 de los argentinos encuestados por la agencia Reuters accede a videos breves para informarse al menos semanalmente y sobre todo en plataformas sociales. O sea, que ya no se lea tanto y se miren videos más, no es ninguna novedad lo que les estoy diciendo, pero bueno, los datos muestran eso. Paralelamente a estos datos sobre consumo, desde hace algunos años se observa en Argentina una caída general del interés en las noticias, es decir, en la información de actualidad, sea del tema que sea, y una creciente pérdida de confianza en los medios tradicionales. De hecho, Argentina se encuentra entre países con los niveles más bajos de confianza a nivel global y tiene la métrica más baja de Latinoamérica. Es decir, que si miramos todos los países de Latinoamérica, la métrica más baja en confianza de la población sobre medios tradicionales es la de Argentina. Esto según el informe de la agencia Reuters del año pasado, 2024. Esto último, entiendo, exige reforzar la atención brindada en el marco de cualquier política sanitaria a la credibilidad que detentan para determinada población los agentes informativos que se constituyen como fuente de información brindada, ya sean estos líderes políticos, expertos de diverso tipo,
como científicos, epidemiólogos, sanitaristas o cualquier otro especialista vinculado con la gestión o también las instituciones y los colectivos sociales. Digo, en un momento en donde las instituciones que nuestra sociedad creó para trazar la frontera que separa aquello que consideramos verdadero de aquello que creemos que no lo es, están, no solo los medios tradicionales, sino están en crisis de credibilidad. La ciencia también y las instituciones del Estado también. Y señalo esto sin desconocer las tensiones que suelen existir entre centralización y descentralización de la información institucional, que sé que son muchas, así como entre la verticalidad y horizontalidad de quienes ofician habitualmente como agentes informativos, que en algún punto eso también es inevitable. Así que bueno, hasta acá mis posiciones y cerrando nuevamente les agradezco muchísimo la invitación y haber podido estar en esta mesa con Naumar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Natalia. Bienvenida, entonces, vas a dejar de ser una foránea, me parece que abriste un abanico de temas que estamos obligados a incluir en la agenda salubrista. Naumar hace 25 años publica La ciencia tímida y entiendo que después de la exposición de hoy me anotaba que me parece que es la hora de asumir a la epidemiología como una ciencia transdisciplinar, apasionante, desafiante, valiente, incluso capaz de promover las mejores discusiones en pos de la justicia sanitaria, que es el propósito. Abrimos un espacio de diálogo, si hay alguna participación en el público, vamos circulando el micrófono, tenemos algunos minutos más para trabajar según el programa. Por supuesto, si alguno de ambos quiere hacer un comentario de la participación de cada uno, también estamos abiertos. Bueno. Hay un micrófono para acercarle allá. Gracias. Bueno, gracias a ambos por la presentación, más que interesante. Para mí un montón de cosas me movilizan mucho, la interacción entre... me es más fácil entrar por el campo de Nati, porque tiene que ver con lo que estoy acostumbrada a mirar. Y pienso en el rol que tiene la información para nosotros dentro de, por lo menos, de nuestras conversaciones cotidianas, la construcción de la información, el dato convertido en información para la toma de decisión. Y no puedo dejar de pensar en esto que decías recién sobre WhatsApp, que es un atentado permanente a nuestra institucionalidad, el modo en que lo usamos, la manera en la que aquello que se convierte en verdadero, cómo podemos llegar a ser generadores de discursos que tengan un marco de credibilidad, sustentabilidad, institucionalidad. Nos pasa todos los días, somos 5.000 y pico de trabajadores y el WhatsApp es incontrolable y siento cómo podríamos trabajar sobre esa conciencia, ¿no? ¿Qué sería posible en el corto plazo, en el mediano plazo, poder... lo pienso para todas las redes, pero digo, el WhatsApp es algo que me preocupa particularmente. ¿Cómo poder, digamos, desarrollar en el marco de las organizaciones del Estado algún proceso de alfabetización de otro orden para poder trabajar sobre esto, entendiendo que son metáforas, esto que hablábamos del networking, la diferencia, porque, digo, me pasa que soy una generación entre en las dos cosas y siento que tengo de las otras metáforas en producción, mi cabeza piensa a veces de esa manera, para plataformas que están en otra dimensión. Entonces digo, ¿cómo es un proceso
sin juzgar, pero un proceso sobre el cual trabajar, mirar y cómo nos alfabetizamos, ¿no? Si es posible trabajar más de cerca en eso. Para organizaciones como esta, ¿no? Somos un montón. Gracias. Bueno, gracias por la participación y la pregunta. Me parece muy interesante y me interpelan las mismas inquietudes que a vos. Y yo creo que es un desafío que tenemos como sociedad hoy, no solo en el campo de la salud, sino en cualquier otro campo, y me parece que impostergable, que tiene que ver con la educación digital. Si queremos tener una ciudadanía actualizada en los recursos que tenemos hoy como ciudadanos comunes de tomar la palabra en público, tenemos que darle esa formación, en mi opinión, a los chicos desde la escuela, digamos. O sea, hay que introducir, hay que promover que se introduzcan estos dilemas en la formación escolar, ¿sí? Porque yo entiendo lo difícil que es que en las instituciones, que son inevitablemente más lentas para actualizarse, y curricularmente ni hablar, pero me parece que, como vos decís, eso tiene que ver con cierto compromiso y cierta responsabilidad, por un lado en el modo en que cada uno de nosotros utilizamos las tecnologías de la comunicación que hoy tenemos a disposición para tomar la palabra en público, que creo que no tenemos mucha conciencia, cualquier ciudadano de a pie, digamos, no tenemos mucha conciencia de lo que significa compartir información en una red. Por ejemplo, cuando me llega, digamos, yo lidio con eso todo el tiempo con mis allegados, ¿no? Eso lo chequeaste, eso quién te lo pasó. Y eso es algo muy simple que se puede hacer, porque lo que estamos haciendo cuando compartimos, reelaboramos o consumimos información ahí es tomar la palabra pública. Y para eso tenemos que ser entrenados. Digo, si uno, perdón que me voy a poner escolar, pero si uno va a los orígenes de la reflexión sobre la comunicación humana, que es la Grecia clásica, Aristóteles, digamos, la retórica de cómo hacer para tomar la palabra en público, porque en ese momento los ciudadanos, había una democracia radical, es decir, todos podían decidir, levantar la mano, ir o no a la guerra, y entonces tenían mucho cuidado lo que se decía en público, porque lo que se decía en público había una responsabilidad del valor que eso tenía y de las consecuencias que podía tener para la comunidad. Yo creo que hoy no tenemos esa responsabilidad. Eso por un lado en relación con cualquier ciudadano de a pie. Y después están las instituciones. ¿Qué podemos hacer las instituciones en esta actualidad para no desconocer que por WhatsApp pasan muchas cosas? Y que eso que pasa es fundamental para entender el comportamiento de las personas. En primer lugar, yo creo, humildemente lo digo, que no tenemos que dejar de monitorear la información que circula en esas plataformas. Inevitablemente poner el ojo ahí, porque la población se está informando a través de WhatsApp. No se está informando solamente por aquello que una institución de gobierno publica en un medio masivo. Si creemos eso, tenemos una mirada demasiado acotada de aquella información que está circulando y que es sumamente relevante. Y cuando digo considerar qué información circula, no es considerarla para controlarla, sino considerarla porque esa información es síntoma de determinadas creencias que están modelando los comportamientos de la población. Porque al fin y al cabo, lo que nosotros tenemos que tratar de entender, si queremos transformarlos, es eso. Es por qué la gente se informa y cree en eso. Y eso claramente no tiene que ver con la verdad, sino también lo dijo Aristóteles en el siglo V a.C., tiene que ver con lo verosímil, con lo que la gente cree posible. No importa si es verdadero o no. Digamos, y entonces ahí también trabajar en la credibilidad de nuestras instituciones, de nuestros agentes informativos, ¿sí? En qué pasa con esa credibilidad. Y eso obviamente es algo de largo plazo, pero bueno, me parece importantísimo lo que señalás y me parece que ahí hay un nudo de problemas muy, muy entramado, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, buenos días. Muy interesante la exposición de ambos. ¿Qué valor le dan ustedes a la producción o en esto de la comunicación, la complejidad que tiene la transmisión que nos contaban con estas múltiples dimensiones, de lo que se busca? ¿Qué impacto tiene el dato, la cuantificación al modo de transmitir una instancia? ¿Qué valor tiene con la complejidad que implica construir datos confiables, que sean representativos,
o en parte de la problemática tan compleja que muchas veces nos toca instalar en la discusión pública o aportar, porque también eso es algo que ayuda a blanquear o clarificar la información. ¿Es un aporte o es un dato que o nos perdemos mucho en una cuantificación que no necesariamente va a generar claridad a la información? Porque también hay como una avidez al menos lo que valoramos de nuestra parte, de saber cuántos, o cuánto qué, o cuánto. Es una mezcla de lo más trágico y el cuántos, como que son los dos motores iniciales de cualquier pregunta pública, de los medios masivos, más tradicionales, o lo que empieza a viralizar un grupo de comunicación por redes. ¿Dónde nos deberíamos parar, invertir tiempo en construir esa información con datos de calidad que lleven claridad? ¿O eso es algo más de consumo interno que después deberíamos pensar cómo lo transmitimos? Bueno, gracias, Fernando. La cuestión es una cuestión muy, muy práctica. ¿Qué hacemos con toda esa discusión? Y una de las cosas que el discurso del rector Franco ayer nos ha traído fue la valoración de lo que se llama en general de teoría, y que muchas veces es una valoración distorsionada. Cuando yo presento, por ejemplo, una indicación de que hay un proceso de sucesivas transformaciones que se produce algo como conocimiento, y la transformación del signo hasta el dato, del dato hasta la información hasta el conocimiento, y del conocimiento hacia el saber, son sucesivas transformaciones, pero cada una de ellas siguen reglas y parámetros y criterios que son distintos. Y hay todo un intento de simplificación como si fueran los mismos procesos de transformación. Ejemplo, el conjunto de procesos, efectos, muchos llaman de hechos, de fenómenos, que en ese momento se pasan en este ambiente, en esta ecología que compartimos, no hay ningún registro de eso. Entonces se pierde. Algunos de esos ganan registro, y ese registro hace con que algo que es un efecto de nuestra vida concreta, se enregistra como un dato. Y cuando se registra como un dato, es una codificación que hace con que lo que era un signo se cambie para un dato. Y esa codificación permite el almacenamiento, no de la información, pero de los datos. Para que los datos se cambien en información, es necesario un tratamiento que llamamos de análisis. En general, análisis es un término baliza que sirve para muchas cosas, pero en general llamamos de análisis. Los datos se condensan de una manera que se puede tener una idea de acción para el cambio de una situación, por ejemplo, una situación de salud. Un ejemplo muy sencillo. El listado de todas las temperaturas de toda la gente que está aquí ahora no puede ser hecho, es muy sencillo de ser hecho, se mide en ese momento, pero no tiene ninguna
utilidad para la verificación de algo que hacer si, por ejemplo, estuviéramos en un momento de vigilancia para fiebre, por ejemplo. Pero el tratamiento de esos datos para producir, por ejemplo, una temperatura média, una temperatura promédia de essa poblação, a temperatura promédia é um indicador que é uma informação. E isso permite a que a planificação oriente alguma identificação de que algo que era um fenômeno do cotidiano, da vida, que não tinha nenhuma importância, se organize de uma maneira que uma ação pode ser orientada. Pero isso não é conhecimento, não serve para nada a informação de que a temperatura corporal promédia de esse grupo humano que se agrega nesse momento é 36,7, que é o promédio normal. Essa informação não é conhecimento. Será conhecimento se isso se contextualiza, se agrega a um modelo, a um processo de compreensão de isso, de explicação de isso, e também a um processo também de verificação em termos de outros sítios, de outros pontos, de outras populações. E aí, a transformação disso em conhecimento produz uma expectativa de predição. A informação não é predictiva, o conhecimento é predictivo. E uno pode ter uma ação planificada que se genera por la transformação dessa informação como conhecimento. E isso nos ajuda, Ricardo, a llenar essa cosmologia preditiva que cada vez se hace mais forte, aplicando a tudo isso uma ideia de que modelo de probabilidade é válido. Pero um modelo de probabilidade, a validez de um modelo de probabilidade é por suposto. E é um suposto que se aplica em muitos casos, mas em outros não. E muitas coisas, por exemplo, que ayer falamos de inteligência artificial, os modelos de inteligência artificial, eles aplicam uma lógica probabilística de predição para palavras. Pero nós não falamos com essa lógica. A maneira como o racionamento humano se hace é uma maneira muito mais de contiguidade, de intuição, de aplicação muito efectiva de afectos, que o robô, a máquina, o chatbot, não tem. Então, a planificação por predição probabilística tiene muito pouco de, por exemplo, política real. Pero a planificação basada em uma predição e não em uma praxis é pouco uma distorção da ideia de planificação, de emprego de informação direto para a planificação, sem que se tenha a mediação de processos de conhecimento. ¿Queda claro, Fernando? Bueno, muchas gracias. Ha sido una maravillosa jornada.